Buenas tardes, gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación Caja Canarias en esta jornada de diálogo que hemos propuesto en torno a la exposición de Manolo Padorno, Un oficio indecible. El desvío de Padorno siempre tiene que ver con ese sentimiento que él tenía de vivir en una otra realidad, ¿no? En esa realidad que siempre se desajustaba, ¿no?, de la realidad que todos de alguna forma compartimos por consenso, ¿no? En esa otra realidad él halló la sustancia de la poesía y el alimento de su arte. Y a pesar del desvío, Padorno era un ser, en el fondo, paladiano, un creador de armoniosas estructuras de lenguaje y de pintura, y todas ellas atravesadas por la luz, ¿no? La luz es mi país, escribió, y a ese país se entregó queriendo construir desde una mirada distinta. Él decía que la mirada debía dirigirse arriba, desde la ceguera, en lo que no se ve. Y en el poemario que editó la Fundación César Manrique en el año 95, y que se tituló Desvío hacia otro silencio, abre precisamente ese poemario con una suerte de guía para entrar al desvío, ¿no? Y el primero de los poemas se titula precisamente así, ¿no?, Entrada al desvío. Y en él escribe: atravesé la puerta, al otro lado no estaba el mundo, ya todo distinto, por lo que tuve que empezar siquiera a descifrarlo. ¿Qué se parecía? Nada, absolutamente nada, nunca. Para nombrarlo como era entonces debía utilizar otro lenguaje que deberé aprender, y es por lo que trazo unos signos, formo algunas letras, vuelvo palabras, lo que vi, sabiendo que con ellas no puedo referirme con toda exactitud a aquello. En el otro lugar donde entré, donde salí, hasta verse borroso lo invisible. Para entrar al desvío yo creo que deberíamos ir casi al origen. Y hay un día que es a mediados de los años 60 en el que Manuel Padorno está paseando junto a Josefina cerca de Las Ventas y encuentra en la pared un anuncio que habla de un viaje organizado a Italia de 4 semanas, un viaje muy barato porque creo que se alojaban en camping y era todo en guagua, en autobús, ¿no? Y de pronto, ¿no?, en ese viaje a Italia sucede el Giotto. Padorno siempre habló de la importancia de ese viaje, de lo que supuso para él la llegada a Asís. Para él, la llegada a Asís es como si de pronto asimilara que todo lo que había recorrido a través de las vanguardias cristalizaba en aquellos frescos. Si hay que hablar del momento en el que Padorno elige la pintura como destino, quizás debamos volver a ese ciclo franciscano. Cuando Padorno contempló el fresco de El sueño del palacio, que podemos ver ahora aquí en la pantalla, hizo ese ejercicio de vaciar el espacio de toda figura humana. ¿Qué ve Padorno? ¿Qué ve que nosotros no podemos ver? Padorno repara que el fresco de Giotto se ordena constructivamente en líneas y campos de color. Y la técnica que Padorno utilizó en el nómado urbano, empleando esas capas delgadas y lavadas, o como dice mejor Eduardo Westerdahl, fregando el color con luminosas transparencias, buscaba ahondar en la raíz del maestro primitivo. Padorno regresa al origen de la pintura, aborda el color como si pintara un fresco atravesado por el tiempo, y como escribió precisamente en ese prólogo, ¿no?, en esa guía que él nos deja para entrar en el desvío, Giotto fue el primer pintor que situó la historia en torno a la ciudad que veía. Y esta entrada al desvío no se puede hacer de mejor manera que a través de la amistad, a través de la sabiduría del poeta, comisario y crítico Juan Manuel Bonet, que ha sabido hacer mejores las instituciones que ha dirigido desde el IBAN de Valencia o el Museo Reina Sofía o más recientemente el Instituto Cervantes. Juan Manuel llegó muchas veces a esa orilla de Padorno y es a él a quien le voy a pedir en primer lugar que nos invite a entrar en el desvío. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias por esa estupenda introducción y por esas amables palabras. Yo a Padorno lo recuerdo como un ser absolutamente
vital, extraordinario, apasionado, curioso, voraz, curioso de todo, con una capacidad de asimilar cosas muy variadas y hacer una obra. Y viendo la exposición ahora esta tarde, esta exposición que ya conocía por el catálogo y porque las obras, muchas de ellas las había visto sueltas, ¿no? Pues la verdad es que impone, ¿no? O sea, impone su presencia de pintor, como tú dices, concentrado en ese oficio, en esa segunda vocación. Yo he trabajado mucho sobre el tema de los poetas que pintan y en concreto lo incluí como broche de oro de la exposición que hice sobre el poeta como artista en Las Palmas, en su Las Palmas adoptiva. Pues la exposición mía sobre el poeta como artista empezaba con Víctor Hugo y acababa con él. Y acababa con él además precisamente con esos cuadros en torno a Domingo Rivero que están aquí en la exposición, que también están más o menos en el cierre de esta exposición. Y en esa exposición había poetas que estaban un poco como pintores del violín de Ingres, ¿no? La famosa expresión, porque Ingres tocaba el violín y entonces decían, pues el violín de Ingres. Es decir, una vocación secundaria, una vocación anecdótica muchas veces. Hay muchos poetas que hicieron una pintura que es porque es de ellos que nos interesa. Y el caso de Padorno es totalmente distinto. Es una doble vocación y aquí yo creo que esta exposición reafirma la segunda vocación de Padorno como algo muy, muy importante. Es decir, no es un violín de Ingres, no es una pintura accesoria, no son dibujitos, no son cosas hechas para divertirse, sino que realmente era su otra vocación. Él tuvo una tercera vocación, bueno, tiene 3 o 4, porque también hay una vocación musical en un momento dado, breve, pero vamos, participa en una especie de banda en Las Palmas, y luego hay una vocación que seguramente mi compañero de mesa hablará de ella, que es la vocación de arquitecto, que lo dice en muchos momentos, habla de la arquitectura como una meta, como algo que ordena la vida, y que a él le hubiera gustado ser arquitecto. Pero en el caso de la pintura, realmente sí fue un pintor, y un pintor hecho y derecho, y un pintor con todas las de la ley, ¿no? Yo voy a plantear 3 momentos de la trayectoria de él. Uno es el momento en que precisamente se apunta en las diversas direcciones, que es el momento de la formación, son los años 50, ¿no? En los años 50 él ha pasado por varias ciudades, entre ellas la Barcelona de la inmediata posguerra, ha tenido una vida errante que tiene que ver con la profesión de su padre, en una compañía naviera, y entonces él pertenece a una generación que yo he llamado un poco la generación de la playa de las canteras, que me parece que es una generación de grandes nombres de la cultura canaria, que es la generación que se junta en esa playa, cerca de la cual viven todos, pues que son, yo los he conocido a todos, menos a Manolo Millares, que es sobre el cual más he escrito, pero es justo el que no he conocido. Pero a los demás, o sea, está Manolo Millares y sus hermanos, está Juan Hidalgo, está Toni Gallardo, al cual quise y admiré mucho también, y está Martín Chirino, ¿no? Entonces realmente es un conjunto muy, muy compacto, en el cual, bueno, pues cristaliza él su vocación en la escritura, Hoy crecer las palomas, el libro que financia Martín Chirino, la edición, e ilustra Manolo Millares. Libro en el cual sueña en un Nueva York que todavía no es más que lectura o sonido. Es la lectura de Lorca, el poeta en Nueva York y otros textos, y es el jazz, que es algo que todos los compañeros de ese momento admiran, el jazz. Manolo Millares en concreto mandaba cosas a los salones del jazz de Barcelona, que organizaba el Hot Club de Barcelona con el grupo de Set. Las lecturas de Manolo Padorno de esa época, hay una que me gusta especialmente destacar, que es Opio, de Jean Cocteau. ¿Por qué? Porque es que coincide que es también la lectura por la cual se introdujo la modernidad en su Argentina, no natal, porque nació en Bruselas, pero Julio Cortázar, iba a decir Argentina natal, en su Argentina, Julio Cortázar entra en la modernidad por ese libro de Cocteau, traducido por Julio Gómez de la Serna y prologado por su hermano, el gran Ramón Gómez de la Serna. Pues para Manolo Padorno, ese libro fue también la puerta de entrada en la modernidad. Y en ese momento, trabajando todavía en la conservera Escobio, de administrativo, pues empieza a hacer collages de periódicos y obras con tampones administrativos, ¿no? Y luego se marcha a Madrid con
Chirino, con Alejandro Reino, con Violeta Escobio y con Manolo Millares. Y es un viaje simbólico porque es una orfandad que queda aquí, porque se van pues unos grandes, y eso, la cultura canaria se resiente de ello. Pero él vuelve muy pronto. En esa época, él pues está cerca de todos estos grandes nombres de la pintura y la escultura, pero todavía no ha dado un paso. El segundo momento que quiero evocar es los 60, con su estancia prodigiosa en Lanzarote, donde, paralelamente a la poesía, que entonces se consolida como gran poeta, pues también surge ya la plástica. Es el momento de Lanzarote, el extraordinario libro A la sombra del mar, publicado como accésit del Premio Adonais por la editorial Rialp en el año 64, y allí se asienta él como una voz del mar, como alguien que sabe decir el mar, y ahí me acuerdo de un personaje al cual yo llegué a conocer en mi infancia, que fue Ángel Balbuena Prat. Ángel Balbuena Prat, que era entonces catedrático de Murcia, de literatura, pues había sido el primer catedrático de literatura en la recién creada Universidad de La Laguna en los años 20, y había sido el primero que había intentado una genealogía de la poesía canaria en base a su vocación de poesía del mar. Y ahí Manuel Padorno coloca un jalón importantísimo con el libro A la sombra del mar, un libro esencial, purísimo, un libro del mar siempre recomenzado, por decirlo con Paul Valéry, un libro geométrico, un libro de lo cotidiano trascendido, un libro con versos inolvidables para mí, aquellos dos versos de aran las barcas lenta la mañana. Eso es extraordinario, ¿no? Es algo ya, una gran conquista suya, un libro que no es realmente bien leído entonces, pero que con el paso del tiempo ha quedado como un jalón importantísimo, inspirado en la misma isla que había inspirado otro gran libro de la literatura canaria del siglo XX, que era Lancelot, de Agustín Espinosa, libro que Manuel y Josefina reeditarían junto con los demás textos de Espinosa en un volumen de su colección, vamos, del catálogo, uno de los primeros libros que fue a través, ahora tengo las ediciones originales, pero entonces era la única manera que había de leer Lancelot y los demás textos de Espinosa, ¿no? Yo creo que la visión, ese mar arado por las barcas en la mañana lenta, todo eso es ya algo que está prefigurando lo que va a ser su pintura, y está también anunciando la continuidad de la tradición de la mirada hacia el mar en generaciones que han venido después. No es casualidad, aquí está Fernando Castro, que fue uno de los que protagonizó la aventura, que los entonces jovencísimos poetas y pintores, está también Luis Palmero, que también estaba en esa aventura de sintaxis, reivindicaran precisamente a Padorno, al poeta de A la sombra del mar y al pintor Padorno. En el catálogo está reproducida la cubierta del número de sintaxis que se le dedica, y el mar geométrico, de alguna manera, el mar geométrico que dice Padorno en verso y que luego va a pintar también en sus cuadros, pues es un mar que, cómo no podía en esa época fascinar a Luis Palmero o a alguien que también ha geometrizado el mar, o se ha interrogado con mirada de geómetra sobre el mar, como es Andrés Sánchez Robaina. Y el tercer momento al cual quiero aludir, no, el segundo momento, perdón, al cual quiero aludir, es el momento, eran cuatro, no tres, sí. El segundo momento es Nueva York, y el tercero será la Vuelta a Las Palmas. Nueva York. Él ha pasado por Londres, se ha admirado ante los cuadros de Rothko en la Tate. En el libro Charing Cross, que están algunas planchas expuestas aquí arriba, el libro Charing Cross del 71 es un largo poema con un aliento muy poundiano, muy Ezra Pound de los cantos, ¿no? Pues ese largo poema aparecen, sin decir el nombre del autor, pero aparecen los cuadros de Rothko de la Tate, y con buen criterio habéis reproducido ese cuadro que está ahora en la pantalla en el catálogo, ¿no? Es uno de esos cuadros sombríos, esos cuadros un poco del mar color de vino que decía Homero que pinta Rothko. Indico esa iluminación suya ante Rothko en la Tate
porque es anticipadora de su deslumbramiento ante la ciudad de Nueva York. Si hay, yo creo, una ciudad que le va a empujar a esa segunda vocación de pintor, es Nueva York. Él viaja por primera vez allí en el 69, se queda absolutamente atrapado, como muchos antes que él, por la verticalidad, la ortogonalidad. Antonio Puente habla del interés que tenía Padorno por los poemas verticales de Roberto Juarroz, y es verdad, ortogonalidad, verticalidad, rascacielismo, podríamos decir. Mondrian, claro, Mondrian es alguien en el que piensas ante Nueva York, porque entre otras cosas Mondrian supo decir Nueva York en la serie del Boogie Boogie. A Padorno le interesaba muchísimo la mirada de Mondrian, como la mirada de Bart van der Leck, un neoplasticista más heterodoxo, que geometrizaba la realidad precisamente, y le interesaba hacia atrás pues un grande de la pintura holandesa como Vermeer. Yo creo que es en Nueva York donde se consolida la pasión fija que tiene por la arquitectura, que va a llegar a decir que le hubiera gustado ser arquitecto, y después va a haber muchos viajes en pos de la arquitectura. En el catálogo también hay referencias a su mirada sobre Moneo, Sáenz de Oiza, Alejandro de la Sota, y Sullivan y muchísimos otros arquitectos internacionales. Y es en Nueva York donde arranca la serie Nómada Urbano con una voluntad de conciliar geometría y gestualidad, ¿no? que es lo que caracteriza su obra a partir de ese momento. Estructuras geométricas desbordadas por la gestualidad y, por supuesto, le iluminan en el camino una serie de faros americanos. Él, en un momento dado, dice, yo he insistido mucho sobre Rothko. Rothko es una de sus insistencias. Barney Newman está pendiente de aparecer en el tomo 3 de las beneméritas obras completas, pues Vir Heroicus Sublimis, del cual llegó a proyectar una edición de Bibliofilia, que es un poemario cuyo título mismo está hablándonos de su deuda con Barney Newman. Le interesa también muchísimo en la escena americana Clifford Steele, un pintor que también le gusta mucho, por cierto, a Cristino de Vera. Yo me acuerdo cuando Clifford Steele expuso en el Reina Sofía, me acuerdo de conversaciones con Cristino al respecto. De Clifford Steele tiene Padorno un poema donde dice: nunca pensé que alguien pudiera trabajar en un paisaje tan hondo, tan constante. Este es el cuadro que reproducís efectivamente en el catálogo. Luego hay un nombre muy interesante, porque yo creo que es una de las claves, lo ha indicado Simón Marchand en un texto, que es Richard Diebenkorn. Los Ocean Park de este pintor, que quedó un poco a trasmano de la generación americana de los 50, pero que, siendo un pintor muy figurativo, a partir de un cierto momento llegó a esencializar su visión del Pacífico, de su Pacífico natal, en la serie Ocean Park. Pero los Ocean Park yo creo que fueron una referencia muy importante para Padorno y para pintores de la generación nuestra, de los 80, que lo miraban también mucho. Por ejemplo, pienso en Albacete. Y luego está el caso más paradójico, que es la admiración que tiene por Philip Gaston. Philip Gaston, pues, es un pintor que le gustaban muchísimo, claro, sus cuadros abstractos, casi impresionistas abstractos de los 50, y luego, de repente, va a coincidir en Nueva York, en uno de sus viajes, con la inauguración de la exposición en la que Gaston pega de repente la espantada hacia una figuración muy violenta, satírica, en la que vuelve a sus orígenes y que desconcierta a sus amigos. Y el propio Padorno reconoce su desconcierto también. Morton Feldman, el compositor, por dudar unos segundos en decirle que sí le gustaba la exposición a su grandísimo amigo Philip Gaston, se rompió la amistad y nunca se volvió a reconstruir, porque dijo, sí, me han gustado. Y lo dijo de tal manera que Gaston pues se dio cuenta que no le habían gustado tanto. Luego, sin embargo, Gaston le retrató en esa clave a su amigo Feldman, y en el ceremonial judío en su funeral acabó hablando Feldman, pero había habido ese, pues Padorno tiene 2 textos sobre Gaston, y en uno de ellos, el más extenso, que es buenísimo, publicado por el IBAM en un catálogo de una exposición, un catálogo muy grandote, allí hay un texto colosal donde dice su desconcierto, pero luego su fascinación, y la vamos a encontrar al final de su pintura. En la última sala está esa admiración.
Y el último momento, no vamos a hablar de Giotto, que ya lo has mencionado, de Morandi, podemos hablar después también, su admiración de Munch, que siendo un pintor que iba hacia el orden, siempre, también le apasionaban los pintores del pathos y de la multitud y de la alucinación como Munch. Y el tercer momento es el retorno a la casa natal, ese retorno a Canarias, y ese retorno es la elección de la playa de las Canteras, esa playa generacionalmente tan importante como lugar donde asentarse. No es que dejara de ser un nómada. Manuel Padorno viajaba muchísimo desde allá, no se quedó encerrado en la isla adoptiva, pero sin embargo supo construir lo que Mario Praz llamaría la casa de la vida. Esa casa de Punta Brava, hoy en el Paseo Manuel Padorno, con una placa municipal, pues es el reencuentro con el paisaje, con la luz canaria, con la tradición. Es lo que los franceses, hay una palabra que yo no sé traducir del francés, que es cuando dicen je suis venu me ressourcer, he venido a reabreviarme, es como a la source, ir a la fuente, bueno, es como me refuento, no sé, es imposible de traducir la palabra se ressourcer, pero creo que es la palabra más adecuada para decir qué es lo que le pasó a Manuel en ese sentido. Yo me acuerdo cuando me mandó por correo, el primer libro que me mandó fue Una bebida desconocida. Yo había leído ya los libros anteriores, el primero que leí, que no era una buena entrada a mi modo de ver, porque no era su libro más característico, había sido Papé Satán, que era un libro muy de transición, todavía no había descubierto la maravilla del libro de Adonais, y entonces de repente Una bebida desconocida me fascinó absolutamente, lo he escrito alguna vez, fue una plaquette breve, con una cubierta suya, con una edición muy humilde, con un autorretrato y unos poemas muy poundianos también, como luego me di cuenta que es el de Charing Cross, que lo leí mucho más tarde, pero ese libro era el reencuentro con la ciudad, era la calle de Las Palmas, eran las plazas, los sitios, era muy coloquial, era una poesía que iba y venía y tal, y allí empieza el reencuentro con la ciudad. Él vivía entonces cerca de la Plaza Cairasco, me parece que era, pero luego después vendrá la instalación en la playa de las Canteras, en esa casa donde tenía su azotea de pintor y de oteador de la playa, donde tenía todas las ventanas abiertas al mar, donde tenía su biblioteca acristalada, maravillosa, en la cual meditaba sobre los pintores o los poetas que le gustaban. Él allí empieza a consolidar el ciclo del nómada marítimo, es un sedentario que viaja, pero es un sedentario que necesita como el oxígeno esa playa, y entonces van a crecer paralelamente el árbol de luz de su poesía y el árbol de luz de su pintura. Va a haber motivos constantes compartidos entre su poesía y su pintura. Es el mar siempre recomenzado, es el azul atlántico, va a ser la capilla atlántica. Él había hecho una capilla rozquiana en homenaje a un torero muerto, pero ahora no va a componer su capilla atlántica, aunque aquí la veis de alguna manera reconstruido, pero es una capilla que no llegó a realizarse como tal capilla, pero efectivamente es una voluntad de cantar al mar con la pintura, y es una pintura esplendente, una pintura azul atlántico, una pintura con Rozco en el horizonte, por supuesto, y con los pintores americanos en general como referencia, igual que lo habían sido en la serie Nómada Urbano. Yo creo que nunca, digamos, Manuel Padorno fue tan consciente de que las dos vocaciones se complementaban. Son dos vocaciones complementarias. No sabemos a cuál dedica más esfuerzo que a la otra. Los libros fluyen uno tras otro en pretextos, luego en Tusquets y hoy en las monumentales obras completas, que son una grandísima iniciativa de pretextos y vuestra, ¿no? Además de eso, está una reflexión sobre lo canario, por decirlo con Cintio Vitier. Cintio Vitier hablaba de lo cubano en la poesía, pues lo canario en la poesía y en la pintura, y en concreto pues va a ser el tiempo en el cual pues piense en Abreu o en Cairasco y otros poetas de los siglos anteriores. Va a pensar mucho en Espinosa, va a pensar mucho en Quesada, y va a elegir una especie de alter ego, de alguna manera, una especie de espejo en el que mirarse en Domingo Rivero. Me ha gustado mucho volver a ver
la serie de los Domingos Rivero, los cuadros inspirados en el puerto, en los paseos, en las flâneries, el flaneur, que era ese Domingo Rivero, que era un hombre gris, que apenas fue leído fuera de las islas y que, sin embargo, permanece su poesía, permanece su famoso soneto a su cuerpo y permanece su leyenda de paseante urbano. Es un poeta que además ha fijado muy bien Eugenio Padorno, un también gran poeta, el hermano de Manuel, ha fijado su poesía, y Manuel no solo ha fijado en su pintura, lo ha contemplado como una especie de alter ego, sino que incluso escenificó un paseo con Domingo Rivero, con un Juan Oliva, que era un amigo suyo, que hizo de Domingo Rivero en esa especie de happening. Eso es lo que quería decir de entrada. Me ha encantado volver a... Bueno, y en ese ciclo hay un final paradójico, que es el autorretrato en compañía de Óscar Domínguez y de Manolo Millares, donde en ese mismo estilo áspero y un poco como de cómic, que en buena medida es deudor del de Gaston, él se autorretrata con su grandísimo amigo Manolo Millares, que es una constante vital, la amistad entre ellos dos, sino que también se retrata en compañía del maldito Óscar Domínguez, en un cuadro realmente sorprendente. Y la obra, yo creo que póstumamente, por desgracia ya hablamos de todo esto en pasado, hablamos de esta fuerza de la naturaleza, de la poesía y de la pintura que fue Manuel Padorno, pero la obra crece a través de las obras completas que fijan la obra, a través de exposiciones como estas, a través del espacio Padorno de Alcobendas. En fin, la familia y las instituciones confluyen en la defensa de una obra maravillosa, que es la obra de este poeta y pintor de su mar canario. Eso. Gracias, Juan Manuel. Al arquitecto y urbanista Joaquín Mañoso Valderrama le debemos la redacción de numerosos planes generales de ordenación, planes especiales de patrimonio de nuestro archipiélago, pero especialmente de las islas de Tenerife y Las Palmas. Él además ha sido director general de planeamiento urbanístico de Madrid entre los años 2007 y 2011, pero lo convocamos hoy por su dilatada amistad y su colaboración con Manuel Padorno, que se remonta a la época de talleres de ediciones JB, a mediados de los 70. Aquí Patricia nos ha dejado hoy el regalo de algunas de las ediciones que se dedicaron, por ejemplo, a la poesía canaria, a los poetas canarios, ¿no? En la colección esta Paloma Atlántica de poesía, ¿no? Ahí estaban desde el jovencísimo Félix Francisco Casanova, el muy joven por entonces Miguel Martinón, Arturo Macanti, Rafael Rosarena, Alberto Pizarro, Andrés Sánchez Robaina, y que demuestran una vez más que Manuel se dedicaba, como decía Josefina. El rojo nos contará a lo mejor luego Joaquín Mañoso cómo en el año 1976 se atrevieron a sacar el segundo libro más editado en el mundo, que es Después de la Biblia, que es la Constitución de la República Popular China, en 1976, ¿no? Pero eso nos lo contará Joaquín. Que añado un detalle que fue publicado justo después de elaborar el Manifiesto del Hierro. Bueno. Primera edición Pekín, segunda edición Madrid. Entonces, en esa larga colaboración y todas esas intrahistorias que Joaquín es capaz, tiene todavía la memoria de contarnos el valor de todos aquellos momentos, podría decirse que Padorno de alguna forma le descubrió su alma atlántica, que él no conocía hasta el año 82, creo. Tú no llegaste a estas orillas, ¿no? Físicamente no, pero bueno, ahora lo contamos. Voy a quitarme esta historia de la exposición, porque además después de lo que ha dicho Juan Manuel, pues me es complicado, una exposición estupenda y perfectamente documentada. Creo que lo más interesante es abrir luego múltiples vías y diálogos.
De todas maneras, sí quería hacer pequeñísima nota de introducción en lo que me tocó, en el lío en el que me metiste, Álvaro, que es tratar de elaborar un texto sobre una visión muy discutida en su día, por mi parte, con Manuel, y es una cuestión que vengo manteniendo casi desde el inicio, y es que en el fondo gran parte de la poesía y sobre todo la pintura, bajo mi punto de vista, de algún modo son herramientas con las cuales se van construyendo un modo de plano, un modo de guía de una ciudad, por eso le llamo a más artículo Ciudad del Desvío, en principio de una manera bastante inconsciente, con el paso del tiempo, a medida que se iban aflorando y descubriendo cosas, seguramente de un modo mucho más consciente. Para tratar de explicar esto, porque claro, yo no puedo aspirar más que a pasar una brocha por encima, me he improvisado unas pequeñas imágenes que seguramente ayude a entender lo que trato de decir en un aspecto muy concreto. En el año 1762 hay un plano muy conocido del extraordinario arquitecto de Piranesi, otra vez Italia, en el campo de Marte, que se realiza desde un modo extraordinariamente exacto, analítico y con una determinada espíritu, trata de entender qué hay de lo que entonces esta ciudad, estas trazas, estas plantas no eran percibidas, ni muchísimo menos. Lo que se percibía era lo que vamos a ver. Pasa, por favor. Era una especie de cúmulo lleno de enterrado. Debajo estaban las ruinas y los modelos a descubrir, y además de una manera enormemente fraccionada. A partir de ahí, Piranesi lo que emprende es una labor, yo mismo emprendo con la obra de Manuel, una labor casi arqueológica de tratar de entender lo que son estas piezas fragmentarias que son parte de algo que va apuntando modales a que seguramente se trata de una visión de una determinada ciudad, de una ciudad del desvío, de una ciudad interior. Pero claro, para empezar hay que tratar de elaborar, identificar y caracterizar lo que son estos fragmentos. Es una visión fragmentaria del mundo, de la realidad, insisto, en donde se cruzan como herramientas primordiales tanto el verbo, la palabra, a través de la poesía, o numerosos artículos, y desde luego la pintura. Si avanzamos un poquito más en esta imagen, vemos que en el caso de Piranesi, podría haber sacado las visiones de cuando estuvo Palladio estudiando en Roma, pero me ha parecido mucho más interesante esto. Pues vemos que son fragmentos de una realidad que se van descubriendo, se van midiendo, se van tasando, se van encontrando en su justa medida, tal y cual como se hizo con esto. Al final, lo que se va... Pasa, por favor, si no tiene mayor importancia. Vemos que son fragmentos de una realidad difícil de entender cuál es la visión global. A lo mejor ni siquiera es interesante la visión global, aunque al final la tenga. Pasa, si no significa más que... Al final lo que tenemos es esta planta, vuelvo a insistir, ni siquiera entrevista desde el principio, no se sabía, ni siquiera Piranesi, lo que estaba buscando, pero al final recompone una invención. Esta no era la Roma imperial real, era una visión de la Roma, una interpretación resultado del análisis de los múltiples dibujos que iba obteniendo desde las ruinas. No solo eso, sino que a partir de estas trazas, de estos planos, de esta visión de las huellas de la ciudad, elabora una serie de vistas. Bueno, la de la izquierda es la de la serie de Karcher y no tiene que ver directamente con Roma, pero desde luego está directamente relacionado con esa manera de ver la realidad, una realidad obviamente inventada, pero que al final termina construyéndose como seguramente más real que la realidad que percibimos. En este sentido, yo la obra, sobre todo la obra pictórica de Manuel, en sus dos grandes bloques, que podemos dividirla, la de nómada urbano, nómada marítimo, con diferentes pequeñas desviaciones que ahora veremos, a mí se me antoja como es posible hacer una lectura de lo que son las trazas de esa ciudad padorniana que nos sitúa en
en esa otra dimensión tan buscada y que con los años terminará plasmándose a través de la técnica de las proposiciones del desvío en esa otra realidad, como se nombra en algunos de sus libros y poemas centrales. Ya desde el principio pasa, desde la serie de Camp Manhattan, que son de formato relativamente pequeño, aquí hay una buena muestra en esta exposición, donde son primeros balbuceos, siempre manejando lenguajes que has repasado muy bien, Juan Manuel, los has mencionado a través de Giotto y otros que podíamos menos manejar, y termina cuajando en gran formato, pasa por favor, en lo que es la serie de los cuadros de gran formato de nómada urbano, de enorme rigor geométrico, pero con múltiples variantes. Manuel siempre trabajaba en forma de series, de un modo insistente, series, con diferentes variaciones y siempre planteándose diferentes problemas que iban surgiendo, pero problemas no tanto conceptuales, no tanto ni siquiera de construir metáforas o significados, sino incluso físicos, concretos. Manuel, uno de los grandes problemas que hay con la pintura de Manuel es que están muy mal pintados, técnicamente. Es un problema de conservación realmente importante, porque él se lanzaba y hacía, es un problema cuando se empieza a manejar con el acrílico y además con una necesidad muy perentoria de ver resultados cuanto antes. Trabajaba además en varios cuadros al mismo tiempo, solía ser así, con las tiritas, incorporando estas cuestiones. Al final, esta serie larga, abstracta de nómada urbano, finaliza, yo calculo que será hacia el año 84, 85, cuando está prácticamente rematando las últimas piezas, y entre medias saltan dos pequeñas series que suponen una reflexión que a mí ya entonces me consolida en esa clave de lo que está es realmente dibujando una ciudad. Y es cuando surge la necesidad de pensar, bueno, esta ciudad, esas trazas de esta ciudad abstracta, de esta ciudad analítica, lejana, que he construido casi como un concepto, surge la necesidad de vivir unos interiores. Y esos interiores, con la trayectoria que ya se venía siguiendo, sí, son estos, son de más pequeño formato. Estos interiores necesariamente están todos referidos, aquí hay una buena muestra en esta exposición, vale la pena, personalmente es de la obra que más me interesa y más me emociona. Son referencias muy directas a pintores muy concretos. Manuel Padorno, a lo largo de toda su obra, sobre todo en la pictórica, es un continuo buscar en lo que yo en el texto llamo sus iguales, con los cuales no solamente aprender, sino debatir. ¿Y debatir a partir de qué? A partir de la disciplina, en este caso de la pintura. Aquí vemos reflejados en una primera instancia, por ejemplo, esto es... No pases. Esto es son de los muchos homenajes a No, este es a Morandi, en donde aparece, porque son cuadros que parece mentira, hay que fijarse, tiene multitud de capas superpuestas, donde a partir de figuras, ahí aparece una botella con naturas mortas y demás. Perdona, es que lo he visto al revés. Este es el de Morandi, esta es otra versión de Morandi, este es el de Munch, que, bueno, la reproducción es horrorosa, pero en fin, para eso lo tenemos arriba. Son estas variantes y que de alguna manera lo que trata es de mirar a una reflexión sobre, bueno, he construido en mi ciudad, he marcado he conseguido identificar unas trazas, unas huellas, cómo son estos interiores, y no unos interiores, en este caso como el que pudiera ser una habitación sin sentido o sin significado, sino unos interiores habitados, es cómo se habita esta ciudad del desvío. A partir de ahí, hay una serie extraordinariamente singular que opera... a Manuel no le interesaban en absoluto los toros, desde el punto de vista taurino. Esto, allí yo le conocimos juntos, que además un hombre muy especial. El Gillo, era el Gillo, y además cuando estaba el taller en una antigua carpintería, en un taller de carpintería de Armar, allí muy cerca de la Avenida de los Toreros, de la Plaza de Roma. En realidad a Manuel lo que le fascinaba era el aspecto energético del animal. Yo recuerdo que en aquellos años, cuando surgió esta serie de Toro, y no diría que no tuviera relación,
te acordarás que en la Caja Madrid, no, verás lo que te voy a contar, hubo una exposición extraordinaria, porque es verdad que Manuel viajó mucho, viajamos mucho, porque bueno, es más, en un disparatado viaje que recuerdo llegamos incluso a conocer al malhumorado que no recibía a nadie, a Kiefer, y resulta que nos recibió, pero por empeño de Manuel, era con esas cosas tan enormes que hacías. Era la época que en Madrid se hizo una exposición que dejó mucha huella a mucha gente, que era el espíritu del animal, sobre el nuevo expresionismo alemán, había algunos de transvanguardia, y que de alguna manera era la recuperación, para empezar, de la pintura, pero sobre todo tremendamente cargada de energía, de expresión, de potencia. En este caso, el mundo del animal y concretamente el toro, a Manuel, desde el punto de vista taurino, yo sí soy taurino y concretamente torista, como somos los de Madrid, no torerista, a Manuel no le interesaba otra cosa, es esa especie de cómo meterse en esa cosa, en ese y sus pinturas eran enormes, con un esfuerzo que había que hacer, y bueno, como remate, para que nadie se confundiera, pues lógicamente pues íbamos a la Plaza de Toros, en fin, se le medio engañaba a los matarifes para que nos dieran los cuernos. Luego se cocían, se vaciaban, y me acuerdo una vez, digo, bueno, ¿y cómo fijamos esto? Digo, hombre, pues atornillándolo, y atornillados están. Este es un toro muy singular, prácticamente toda la serie es muy oscura, son inmensos, son negros, que además terminó culminando en esto de la capilla del toreo. Me parece que en el catálogo este no está, pero bueno, la capilla del toreo eran como dos grandes paneles, construía una U con dos grandes paneles laterales de 2 metros y pico de alto por 3,5 de alto, de largo, y al fondo una especie de, ahora podría considerarse hasta un poco irreverente, otro cuadro menor casi en forma de cruz donde aparecía, y te metías dentro, como le pasó al Gillo, y decía, y salió el hombre, dice, es como estar, dice, esto como vivir al animal dentro, salió demudado el hombre. Bueno, pues eso se llegó a instalar. Toro significa el final, junto con los interiores, de esta serie de una abstracción extrema y de referencias, para mi gusto, excesivamente intelectualizadas hasta ese momento, muy cruzadas, muy atormentadas. A pesar de los colores extraordinariamente amables y yo creo que luminosos, Manuel no es que disfrutase precisamente pintando, ni mucho menos. Le pasa un poco como a Philip Caston. Philip Caston era un sufridor nato de su pintura, porque en realidad el problema que había de fondo siempre era el andar buscando entender en qué consiste ese gran misterio de la creación. ¿Qué es esto de crear algo? Dotarlo de vida y encima signifique bueno, que te dé un subidón, ¿no? Para esto ayuda bastante, todo hay que decirlo, el whisky. Cuando a la mañana siguiente lo ves, pues ya la cosa cambia. A partir de ahí es cuando sucede, efectivamente, en el año 85 se incorpora como asesor en la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Es cuando Jerónimo Saavedra le llama al orden y con Felipe Pérez Moreno pues le incorpora en todo su equipo, que además hace un planteamiento extraordinario. Luego, si queréis, lo hablamos de ese intento de plantear toda una estructura de una industria cultural en Canarias, que nunca llegó realmente a desarrollarse, ni siquiera ahora, pero ahí sí que se planteó. Y fue precisamente, aunque ya inició los primeros pasos en Madrid, fue en Las Palmas cuando explotó lo que para mí es la segunda parte, es la de Nómada Marítimo. Esa ciudad, el desvío, todavía no tenía nombre, esa construcción de los planos había que dotarles de vida. Y ese dotarles de vida significa encontrar símbolos, monumentos, significados, metáforas, no sé si personas, o por lo menos su representación, y es cuando empiezan a aparecer de un modo muy seguido, muy rápido. Fueron unos años incesantes, casi todo de enorme formato, es lo que significa un esfuerzo físico muy notable, y es cuando empiezan a aparecer estas figuraciones que van desde la autopista del mar, la nube rosa, Domingo Rivero con el barco al fondo, o montones de cuadros que, bueno, aquí hay una pequeña en la exposición, pequeña selección, pero que cuando se ven
la verdad es que impresiona decir, bueno, ¿cómo se pudo hacer esto en tan poco tiempo y con semejante gasto? Fue la necesidad de dar sentido a esa ciudad, insisto, dar sentido a esa trayectoria del nómada que de algún modo ya intuía que estaba a punto de cerrar una cosa tan rara como poder cerrar el círculo. Eso se completará años después, porque el ciclo de pintura realmente termina del año 94-95, prácticamente ya se hicieron las dos series de serigrafía, Séptimo H y Canción Atlántica, extraordinarias, por cierto, donde aparecen, una corresponde a la primera serie, la abstracta a nómada urbano, y la figurativa, que aparece en todo demás, el nómada marítimo. Pero, y se termina prácticamente con este cuadro, que es un cuadro muy grande. Hizo muchas variantes del árbol de luz, muchísimas, en dibujos, en pinturas. Este es uno de los grandes, es uno de 3 por 2 metros. Y no terminará de culminar hasta años después, en correspondencia, en mi opinión, con lo que es la palabra, con lo que son los 4 libros de poesía, Canción Atlántica, que, por cierto, es de una correspondencia, ahora hablaremos de la arquitectura, es de una correspondencia casi especular. Tenía una atracción especial por la figura de Palladio con los 4 libros de arquitectura de Palladio. De hecho, hasta la estructura de cómo se compone el libro y cómo se distribuyen los versos, esa obsesión que tenía Manuel por la extrema, por las estructuras, para luego cargárselas, claro, excepto cuando componían esa cosa tan endiabladamente difícil como es una sestina, y ahí es que no se salía, o cosas de ese tipo. Bien, para terminar esta pequeña incursión, hacer una referencia que también corresponde a esos años, año 84-85, en el texto del catálogo está referenciada con exactitud. Manuel emprende una aventura, lo dejo ahí caer, medio de espíritu, vamos a llamar nacionalista. Es la época de aquel texto, en mi opinión, tan importantísimo sobre la ocultación, no recuerdo, a lo mejor Fernando tú te acuerdas, sobre la ocultación del ser canario. Bueno, un texto realmente importante que habría que leerlo y releerlo en numerosas ocasiones. En Las Palmas, obviamente impulsado o alimentado por él, surge una curiosa operación. Es una operación de ya llevar a un límite más esa construcción de la ciudad, ya no solamente en planos, sino un ejercicio de apropiación del espacio urbano. ¿Y qué espacio urbano se apropia a través de la pintura? Los murales, a través de las medianeras, en este caso de las canteras, que es lo que veía pues todos los días, cada vez que salía de su casa. Eso además en paralelo con una larguísima serie de 75 artículos que publicó en torno a, lo llamaba Palabras para Edenia. Edenia, bueno, alguno imagino que lo sabrá, es como otra obsesión, es como llamaba Cristóbal del Hoyo, el vizconde del Buen Paseo, a Canarias, en una extraña historia, o por lo menos es la interpretación que le da Manuel, donde hay que Palabras para Edenia, y en Palabras para Edenia es donde se explica, en algunos de estos artículos, estos murales, se explican las 5 proposiciones del desvío, por cierto, cuál es la técnica para traspasar esa otra realidad y cómo surgen estas cuestiones. Aquí es donde termina de construirse ya de un modo físico, ya conseguidas las trazas, ya conseguidas las imágenes y las metáforas, ya conseguido el identificar un territorio específico apropiándoselo en las canteras. Es como se cierra, para mi punto de vista, la construcción plástica de esa ciudad del desvío, que terminará de configurarse ya de un modo mucho más refinado a través de la poesía, aparte de Canción Atlántica, en el libro de edición póstuma, que bueno, viene a ser una operación parecida, que será Edenia. Edenia, bueno, allí no es que aparezcan metáforas o símbolos, allí es que salen las plantas, los animales, o sea, ya estás en la ciudad y es casi una selva de olores, colores, ruidos de todo tipo lo que ahí sale. Bueno, hasta aquí era mi breve aportación a intentar una visión distinta de lo que es la obra plástica de Manuel y su relación con otras cosas. Y a partir de ahí, pues... Para introducir solo unas cuestiones antes de dejar paso a las preguntas del público,
Hay algo que... Y no hemos hablado todavía de la arquitectura. Y no hemos hablado de la arquitectura, claro. Cuando hay algo que revela Rafael Canogar, cuando en estos audiovisuales que se pueden ver realizados por Miguel Morales, con las entrevistas que le hicimos a él, a Martín Chirino y a Caballero Bonal, en donde Canogar nos relata que cuando está a mediados de los 70 y él hace ese tránsito de lo figurativo, dejando atrás esa etapa social, se encuentra con que Padorno ya estaba en su lenguaje, ¿no? Él mismo nos dijo que tanto Padorno como yo, nos comentó, estábamos muy cercanos en las estéticas que nos movían. Buscábamos esa espontaneidad, esa frescura y de alguna forma volvíamos a la pintura, a la estructuración de la superficie. A Canogar le molestaba que dijeran que Padorno siempre había llegado tarde a todo, ¿no? Y es que el problema con Padorno, y esto lo ha señalado muchas veces Josefina Betancor, es que siempre se ocupó de los demás. Lo veíamos antes con la poesía, ¿no? Dando salida a todos esos jóvenes poetas canarios antes que a su propia poesía, ¿no? Y esto hizo que de alguna forma él pareciera como esas aves migratorias, ¿no? que se descuelgan de la bandada y nunca llegan a tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el lugar hoy de Manuel Padorno? Quería preguntarle a los dos. Bueno, a mí me parece que esta exposición contribuye a que veamos más claramente al pintor. Es decir, que otras veces ha sido una exposición más conjuntada de las dos facetas de su labor creativa. Yo creo que en España es bastante frecuente que a la gente la encasille en una sola actividad y despista mucho a la gente. Lo dice ya Westerdahl en un texto que tiene muy temprano sobre él, presentándole, dice que la gente no está acostumbrada a un poeta que también pinta, ¿no? Y entonces pues se dice, no, es muy importante como esto, pero lo otro no es tan importante, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que el caminar de su obra plástica para él llegó a ser una cosa tan importante como su poesía. No es un violín de Ingres, es un creador doble, es un creador que está en dos frentes. Le pasa, por ejemplo, lo mismo a Henri Michaud. Henri Michaud era muy, muy conocido como poeta y le costó ser conocido como pintor, pero a él lo que le quería es ser reconocido como pintor. A Michaud costaba mucho convencerle de organizar cosas en torno a su poesía. En vida no llegó a publicar obras completas, la Pleiad vino mucho después, igual que en Padorno las obras completas han venido después, ¿no? Y en cambio era fácil a Michaud decirle una exposición en el Guggenheim o una exposición en el Pompidou, eso sí le atraía. Y yo creo que en el caso de Padorno, él mismo tenía un poco la sensación de que su pintura se la regateaban un poco, le decían, sí, es un empeño, digamos, que tenía. Y yo creo que no, que es un empeño que llega a su culminación, la doble personalidad suya, cuando ya vuelve a Las Palmas, se instala en la casa de la playa y paralelamente construye esos poemas en torno a lo que ve a diario y pinta unos cuadros que también dicen lo que ve a diario, ahí consigue ser igual de creador, igual de importante como pintor que como poeta. Yo es mi visión y es en ese momento en el cual yo creo que ya le da un poco igual lo que piense la gente, ¿eh? Y aquí estamos, hablando de esa doble faceta de su personalidad, en la cual consigue resultados igual de potentes en ambos terrenos. ¿Y por qué tú que realizaste esa exposición en el año 95 en el CAN, ¿no? El poeta como artista, sí. Siempre se aprecia que hay una tendencia a subordinar o a no considerar esa expresión de la pintura cuando está en manos de un poeta? Yo creo que esa exposición, su tesis principal, precisamente, era que no se podía, digamos, armar una exposición así pensando que fueran cosas menores lo que se exponía. Muchas veces se ha hecho la pintura de los poetas y se han enseñado cositas, o sea, cositas. La propia obra plástica, por ejemplo, de Apollinaire o de Mas Jacob, no está, digamos, en el mismo plano. Apollinaire lo que pasa es que llegase a sus caligramas y ahí sí asume las enseñanzas de los pintores amigos y ahí es muy bueno, pero los dibujos de Apollinaire pues son anecdóticos, o los dibujos
y yo diría incluso del propio Cocteau o los demás Jacob, todo eso son curiosidades, digamos, marginales a la obra central que es la poesía. Y en la exposición mía de Las Palmas metí muchos dobles militantes, que eso es otra cosa. Es el caso de Arp, es el caso de Sweeters, que también le gustaba mucho a Manuel, tenía en sus preciosas estanterías, aquellas que tanta envidia me daban, acristaladas, pues tenía el gran mamotreto de, me parece que de Smalenbach sobre Sweeters. O sea, yo jugué un poco con esos casos en los cuales es tan importante el poeta como el pintor. O sea, en Picabia, en Michaud, en Sweeters, en Arp, hay unos cuantos que realmente apuntan a un camino así, y yo creo que eso le interesaba. A Michaud también le interesaba. Michaud fue una referencia en la época de los machangos, en la época esa de los 60, que no he hablado de ella, pero esa época un poco Walsh, Dubuffet, Michaud, ese tipo de cosas. Pues Michaud era una personalidad que le atraía mucho. Pero yo desde luego allí lo incluí, aparte porque estábamos en su ciudad y me parecía un bonito epílogo, el poeta además identificándose con un predecesor oscuro como Domingo Rivero, también me gustaba el lado flaneur que había en esa serie, ¿no? Pero yo creo que él está en la doble militancia, no está en la pintura como capricho ni como extensión anecdótica, que hay montones de casos. Yo colecciono los casos de poetas pintores y tengo muchos que los tengo en una especie de categoría, hacían también cositas, ¿sabes? Y en esa misma exposición algunos metí de esos que hacían cositas, pero no, Manuel está entre los que realmente vivieron la problemática de la pintura con toda pasión, todo interés, todo conocimiento, compartiendo aventuras con Canogar y con otros de aquella banda que creó a partir de un poco del núcleo en torno a L, ¿no? Que era una galería muy singular, pero vamos, yo creo que es ya en su época final donde consigue la síntesis entre las dos artes. Ya eso apunta en muy buena dirección el nómada urbano, pero el nómada marítimo yo creo que es la consolidación del doble proyecto, de la necesidad de allá donde no alcanza la palabra, llegar, meterse en el terreno de la imagen. Y en la orilla de la arquitectura, la exposición da buena cuenta de esos homenajes que él rinde a Sullivan, pero nos interesa ese lo menos conocido, y es la gran relación que él mantuvo con esos arquitectos míticos españoles como de la Sota, Monet o Saint-Doisa. Vamos a ver, una cuestión previa con esto de las disciplinas. Para mí la verdad es que es un poquito más complicado. Ojalá estuviéramos hablando de una doble militancia, ojalá. El problema no es ese, el problema es que habría que ver la visión, el trabajo de Manuel Padorno como editor, que fue importantísima. Hay que pensar que, por ejemplo, en la serie mayor que tenía Taller de libros de ensayos, las portadas es un auténtico despliegue de una reflexión sobre la obra de Rothko, enterita. O sea, las pones todas juntas y dices, bueno, ¿esto qué es? Pues estamos hablando de los libros que había de psicología conductista, todos eran libros muy de cosas de estas. O los libros que hay que se dedican a Kubrick y a Carlos Saura sobre cine, es otro experimento, era una experimentación continua. ¿Recuerdas las novelas, las de Emilio Sánchez Hostil, la de Cero, Blanca? Blanca es blanca, o sea, la portada es blanca y de hecho había páginas que para leerlas tenías que ponerlas a contraluz, era un puro experimento de la época, o las cosas de Pepe Leiva, tú menos, ese título tan largo y tan... en fin, era todo una... Pero si era interesante desde el punto de vista de estar buscando, aparte del rigor, palabra clave, rigor, en los planteamientos y en lo que se editaba, había que ver que como editor se iba hasta las últimas consecuencias. Todavía recuerdo con pasmo, porque yo tuve la suerte de disfrutar con él, yo empecé muy joven trabajando con ellos en la editorial, y de sentir esa cosa de los tipos de fundición de plomo con la tinta a las 5 de la mañana, que no llegábamos, en fin, o haciendo los monotipos. Y recuerdo la locura de que esto es pura vocación de editor, como técnica además,
de cómo hacer aquel catálogo tan maravilloso de Juan Amorós sobre la obra de Montpó, que es muy complicado porque tiene unos colores imposibles. Lo de Montpó es sí, señor, sí, señor. Y ese catálogo, que llama la atención por su extraordinaria, dice, bueno, ¿y cómo se consigue esta luminosidad? Porque Manuel se empeñó en meter una sexta tinta blanca sobre la que iban las demás. Yo aprendí ahí mucho, ¿no? Decir, bueno, este hombre está loco. Entonces, hablamos como editor, a la hora de coserlos, o sea, editor. Si nos vamos al mundo con Antonio José, con su cuñado, el director de cine, pues es que si por pasaje la vida da lo que da de sí, pero si por él fuera, pues también se metía a hacer cine. Yo no sé cuántas veces, cronómetro en mano, midieron, me parece que fueron 7, 8 veces las que vieron el blow up de Antonioni y luego se fueron a Londres a comprobar si era posible una toma o no una toma. Dice, bueno, estos están locos. Bueno, así podemos seguir hablando de muchas. Eso vino después. Sí, pero una banda, ¿no? Sí, claro, Nocturna Free. Y eso además, llamar música, en realidad era ruidos, pero tenía un fundamento que ahora no me voy a entretener porque es bastante interesante. Habría que irse incluso a los experimentos de John Cage de los años 50. O sea, hay, aparte de la diversión, que la hay, lo que hay es, y de un compromiso con lo más vital, con muy energético, lo que hay ante todo es una reflexión, siempre, y llegando hasta el fondo. Al final se termina disfrutando, pero buscando siempre una regla, una norma, un procedimiento, un sistema, para luego cargártelo, claro, pero si quieres. Pero eso está siempre presente, el rigor. En el caso de la arquitectura, que efectivamente compartió por generación, y además aquí está Patricia, cuando os ibais de muy pequeñitas a la casa de campo con Eduardo Mangada, con Carlos, la generación, que eran un poco mayores, Paco Sáenz de Oiza, con un Rafael Moneo, aunque él era un poquito más distante, con don Alejandro de la Sota, que eso fue extraordinario. Yo le llevé, pues yo tenía mucha amistad con don Alejandro y nos íbamos a hacer las visitas de obra al edificio de Correos en León, que es un edificio que además este hombre siempre estaba experimentando cosas, y eran conversaciones impagables. Pero ¿dónde estaba la cuestión y la fascinación por la arquitectura? La fascinación estaba en la parte más material del detalle, de cómo se hacen las cosas. O sea, no hay que buscar cosas raras, de, bueno, ¿y esto qué significa? Por aquí, por allá. Las cosas raras vinieron luego. Pero de entrada es la fascinación. Dice, bueno, aquí se configura un espacio, y este espacio configura unas calles, y esto una ciudad, y además y el acercamiento es muy... ¿Cómo haces eso? Cuando se acerca a la pintura, a los grandes maestros, que se bebe tanto en los catálogos como en las exposiciones, o hablando con ellos, como ese caso que fue tremendo, aquello de Kiefer, es que quería... ¿Y dónde fuiste a verlo? Pues aprovechando que estábamos ¿En Francia? ¿Vivía en Francia? No, él vivía todavía ya apartado en una finca lejana en Francia, en Alemania, sí. En un viaje a Basilea que hicimos. Y bueno, fue una historia que luego te la cuento muy alambicada. Y además era la época de sus grandes cuadros simbólicos, en fin. Entonces, el acercamiento a estas cosas era siempre buscando cómo se hace técnicamente, cómo se logra. No era una cuestión de artística en el sentido de, entre comillas, ni buscando no sé qué efecto, no. Él lo que quería era ya, sin saberlo, penetrar en esa otra realidad de la creación, pero partiendo además de las cosas más elementales. La pintura es elemento de pintura, la fotografía de fotografía, la arquitectura de arquitectura, la literatura de literatura. Practicó la fotografía, ¿no? En sí, algún momento, sí. Concretamente el viaje a Holanda, ¿no? Cierto. Hay una serie de fotografías cierto. En las cuales además quiere adoptar una mirada inspirada en los pintores holandeses a los que admira, ¿no? Y hay concretamente unas obras donde intenta un acercamiento a la realidad, al modo de Bart van der Leck, este hombre que geometrizaba las vacas y los paisajes, ¿no? Que es un pintor, a mí me parece un pintor maravilloso, Bart van der Leck, y él varias veces vuelve sus textos, bueno, a la búsqueda a base de cazar correspondencias, pues te encuentras que también hay una aproximación muy experimental a la fotografía. Es como un diario por lo que se puede reconstruir, porque no está muy
muy documentado entero, ¿no? Ese viaje, yo creo, pero vamos, Patricia a lo mejor nos podría explicar más, pero yo recuerdo que son como imágenes como fugaces de paseos por ciudades, es algo como una especie de deriva casi un poco como la de los situacionistas o algo así, ¿no? O sea, un poco. De hecho, has mencionado un libro que efectivamente es capital. Es final de un trayecto y principio de otro, que es Una vida desconocida, donde hay poemas de una densidad referentes a la cultura europea y concretamente a la centroeuropea, pero bueno, es el final de una etapa. Bueno, ese libro densa. tiene eso, pero es un libro también muy de Las Palmas, ¿eh? O sea, es Sí, es un libro de crónica urbana, también de un deambular por la ciudad. A mí es el libro que me deslumbró absolutamente, claro, cuando vamos, y fue a partir de ese momento que pasó como, vamos, porque yo había leído Papé Satán y había leído pues el coral, vamos, la obra coral por el guerrillero, ¿cómo se llama? Juan Corredera, sí, eso. Entonces, claro, esas dos obras no te daban en absoluto la dimensión que luego ha adquirido. O sea, que él, claro, el libro de Adonais estaba perdido en una colección inmensa, que es la Adonais, donde hay bueno, malo, regular, y yo después fue más tarde cuando ya lo acabé leyendo, pero yo había leído Papé Satán y había leído el Corredera, ¿no? Y entonces no eran las obras que ahora mismo consideramos centrales de su producción, porque Papé Satán era una especie de antología con cosas más bien sociales y tal, y lo otro era una cosa política, ¿no? Y de repente, claro, me llega por correo, ¿no?, el sobre con la bebida desconocida, y me encuentro una voz coloquial, urbana, deambulatoria, paseos por la ciudad de Las Palmas, una plaza, un árbol, un anuncio, no sé qué, el mar, y me quedo totalmente deslumbrado, y a partir de ahí me engancho, digamos, y bueno, ya después van sucediéndose las grandes obras, y ya te das cuenta de que eso, bueno, precisamente la generación de sintaxis además coloca, vamos, Miguel Martínón, entre otros, que habla mucho de la poética de los 50, le da toda la importancia que merece al libro de Lanzarote, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver otro. Yo algo que tú decías antes respecto, o sea, la mezcla, que la hay también en su poesía, pero luego en su pintura, de orden y caos, es muy interesante. O sea, yo creo que es interesante ver que hay la ortogonalidad de Nueva York, los horizontes de Rothko, pero luego hay la obsesión por Munch, que es un pintor de la angustia, del patos y de la soledad en la multitud. Fíjate, déjame contar, aunque luego terminaré con lo de los guidos. Dime. Recuerdo a propósito de Munch y una exposición impresionante que hubo en el Museo de Arte Moderno de Madrid, allí en la Universitaria, hace muchos años, muchísimos años. Recuerdo que viéndola con él, luego en su casa, tenía un montón de libros, me pone el dedo en una fotografía. Munch aparece en su casa no recuerdo el nombre de la ciudad. Bueno, estaba cerca de Oslo, pero vamos. Cerca de Oslo, donde fuera. Él vivía en una casa de campo. Inolvidable. Sale un patio abierto enorme, lleno de nieve. Y el cerramiento del patio tiene una cubierta y está todo lleno de cuadros colgados en los que está trabajando, varios al mismo tiempo. Y digo, bueno, ¿y para qué me enseñas esto? Dice, para que veas lo importante. Me decía, fíjate si este hombre no era capaz de aguantar tenía prisa por ver resultados, y el óleo, que tiene un desesperante proceso de secado, seca antes con el frío. Y le ves a este hombre trabajando con los guantes de dedos recortados y allí con el frío para ver si aquello ve resultados. Él se identificaba mucho con esas cosas, y cuando plasmaba y llegaba, vamos, esto lo estoy contando por la necesidad de la inmediatez de las cosas. No, pero es curioso se fijaba en cosas curiosísimas. Porque tanto Munch como Kiefer, como Morandi, son cosas que no tienen nada que ver con Mondrian o con Rothko, ¿no? Y luego llegará al momento en el cual pues se identifique mucho con el segundo Gaston, que fue una revelación para muchos, pero quizás fue el único de su generación que tuvo esa revelación, porque los Canogar y compañía habían admirado al Gaston, del que eran casi coetáneos, bueno, eran un poco más jóvenes, pero cuando expone en el 58, se expone en Madrid una exposición que Manuel no la ve porque ya se ha vuelto a Canarias, pero la ven los del Paso, porque es una exposición que traen los del Paso, más o menos, bueno, viene muchas gracias. Que viene esa exposición del MoMA y el Paso la apoya absolutamente,
pero casi toda la generación va a admirar a los expresionistas abstractos en la dimensión gestualidad y arte de la meditación en Rothko, en Barney Newman, que también le apasionaba a él. Y sin embargo, él se va a acabar fijando en el que va a dar el estilo final de ese de los monigotes, como él mismo dice, que es ese autorretrato tan en estilo cómic, con Millares y un Domínguez imaginado, o el mismo estilo con el cual pinta el Domingo Rivero, ¿no? Pero es curioso porque ahí ya, digamos, se permite la libertad de no ser tan ortogonal, ni tan meditativo, ni tan rozquiano como lo había sido antes. Y ahí llega ya a esa especie de desenfado de esos cuadros, que son cuadros que te chocan un poco al principio, igual que chocan los de Gaston, pero luego después funcionan. Yo tengo una pequeña explicación a esto, y es que en el fondo, independientemente de estilos o de disciplinas, en realidad Manuel, como creador, más que artista, como creador nato, tremendamente vitalista, lo que estaba era tratando, es una búsqueda continua bueno, lo llamamos el otro lado, pero en realidad es la búsqueda de determinada esencia, que antes lo he comentado, en lo que le da consistencia al acto de crear. Cuando llega a su etapa final, directamente ya está en el otro lado. Él ya no se siente, él ya ha encontrado su manera de estar en poesía, en pintura, por eso la deja además. Dice, bueno, pues es que ya yo ahora sigo con mis libros, que donde quería, con sus artículos, que había que ver cómo controlaba hasta la composición tipográfica, todo, etcétera, etcétera. Quería seguir un momentito con lo de la arquitectura, y soy muy breve con esto. En la arquitectura lo que tiene es una auténtica fascinación, casi le parece un milagro, esto de que se pueda proyectar algo y encima que se haga. O sea, y que no se caiga. Y esas cosas. Yo me acuerdo una vez que donde se queda enganchado fue un fogonazo. Cuando le llevo unas revistas, las primeras veces que se publican la casa, la suya, la personal de Gehry, de Frank Gehry, cuando todavía no se había convertido en esa cosa rara icónica, sino aquella de Santa Mónica, que era su casa, en donde a partir de una estructura muy racional, es una arquitectura más enormemente racional, se empieza a romper en la carcasa exterior y con una alegría increíble maneja materiales de diferente condición, forma y consistencia, y ahí se queda fascinado. Y empieza, y es donde sale el cuadro homenaje a Gehry, que no tiene nada que ver con nosotros, el de a Francisco Javier Sáez de Oiza, cuando lo vean, es una referencia muy directa en la manera de terminar a Torres Blancas. El de Alejandro de la Sota, en una visita que hicimos a un maravilloso edificio que es un colegio mayor en tonos verdes, que es el Colegio Mayor César Carlos. Y el de Moneo, obviamente, porque además lo vimos muy de cerca, ese Blanquinter, que además le dedicó un poema muy especial, que por cierto, Patricia... Que está aquí además, ¿no? Sí, porque no se ha publicado, y además a Rafael eso me lo contó Patricia, en la exposición que se hizo hace unos meses en Blanquinter, estaba muy emocionado don Rafael con este asunto. El caso de Gehry fue otro. El caso de Gehry es que se encontró, en el fondo, se encontró atrapado, porque se acercó pensando que pensando que ahí iba a encontrar igual claves de orden, de materia, de sistema, y se encontró otra cosa. Y es que resulta que Gehry, que es muy listo y muy leído, pues conocía aquel ensayo tan antiguo y tan maravilloso de la estructura del cuento de Vladimir Prop, y se encuentra con que a los pocos meses, en una exposición que hubo en Madrid en el MOPU, aparecía un montaje que era el de la serpiente, la torre y el pez, que era con luz, que luego dio lugar en el 92 al pez de la Barceloneta. Y ahí ya se rindió, dice yo. Con esto empezó, claro, porque es que se le empezaban a fundir las necesidades, lo simbólico y la construcción de otras cuestiones más vitales con aquello que exclusivamente lo había manejado hasta ese entonces dentro del rigor, dentro de la lógica, dentro de la funcionalidad, y no iba muchísimo más allá. Pero claro, la arquitectura siempre estaba con el libro de arquitectura, para acá, para allá, buscando soluciones, buscando de cómo se acercaba a configurar determinados espacios. Pienso que inconscientemente, aunque no entró nunca en lo que es la escala mayor, la escala de la ciudad, porque de hecho la estaba construyendo, aunque yo no creo que fuera muy consciente de ello, antes lo he dicho, ¿no?
Pues a mí una cosa que me parece que une pintura y poesía en su caso es el arte de la repetición. O sea, que yo muchas veces escribo sobre un pintor, o un poeta también me ocurre, pero vamos, sobre un pintor y digo que es repetitivo y a veces los galeristas me la quitan la palabra, me intentan que la quite. Pues escucho, no, porque piensan que no van a vender un pintor repetitivo, o que va a haber que explicar que es una repetición creadora, no sé qué. Me ha ocurrido de decir artista repetitivo, monótono, en el sentido que es monótono Erik Satie, que es monótono Mondrian, que es monótono Morandi, y es que esa monotonía es creadora, esa monotonía es una insistencia. Bueno, Cristino de Vera también tiene esa insistencia, esa monotonía creadora, ¿no? Y yo creo que en el caso de Manuel Padorno eso es muy interesante, tanto en su poesía, de ahí que busque muchas veces sistemas, la sextina, o sea, busca marcos formales muy rígidos, digamos, para luego después ser libre en ellos, pero ese asedio a mí me interesa mucho y me parece que él, casi todos los pintores de los que estamos hablando, vamos, Mondrian, Rothko, Morandi, son seriales y son pintores de la monotonía, de la repetición, de la insistencia, ¿no? Y él lo es en su poesía, sobre todo la poesía final, es el ritmo del mar, es la contemplación una y otra vez de lo mismo. De repente es la playa y de repente aparece una máquina o aparecen figuras, pero eso es una especie de escenario monótono, en el sentido... De hecho, hay un serio problema con la edición del tercer tomo, enorme. ¿Por qué? Pues hay un serio problema, muy serio. ¿Por variantes? Son todos inéditos, son inéditos, hay una cantidad increíble de sonetos y claro, hay un problema. No hay un soneto con correcciones. Hay 25 sonetos sobre lo mismo, cada uno con sus correcciones. Sí, fue un trabajador incansable, una obra tan extensa que no paró un segundo. Siempre estaba creando, siempre estaba pintando, siempre estaba escribiendo. Las versiones que aparecen, las versiones de cada poema, en cada libro, si escribía un libro y sacaba 99 poemas, había escrito el doble de poemas y siempre se quedaban un remanente que por la razón que fuera no entraban en ese libro en concreto. Entonces era incansable, era y el arte siempre de la variación, ¿no? El arte de eso. Sí. Yo antes hablaba de la tradición canaria del mar, vamos, a través de la mirada de Balbuena Prat, que fue el primero que la codificó, ¿no? Pero también hay que recordar que a Manuel Padorno le gustaba muchísimo Juan Ramón Jiménez. Entonces el diario de Poeta y Mar, bueno, el que se llamó primero Diario de un poeta recién casado, luego Diario de Poeta y Mar, pues allí tenía vamos, Juan Ramón es una locura las ediciones, o sea, es una locura fijar cuál es la versión definitiva, porque hay montañas de versiones, cada vez es una reescritura. Juan Ramón reescribió, se pasó la vida reescribiendo su obra, ¿no? En el caso de Manuel, yo creo que dejó bastante fijada, pero efectivamente si hay muchos inéditos y hay muchas variantes es muy complicado de editar eso, ¿no? Es muy difícil saber al final cuál es la final, o hay que publicar todas y proponerlo como una especie de laberinto de versiones, ¿no? Lo que sí es sorprendente es que estamos casi en el umbral de los 20 años de su muerte y podemos decir que casi un tercio de su poesía es todavía no publicada, y da la medida de lo metódico que era y lo riguroso en el trabajo. Eso es como el baúl de Pessoa, ¿no? Que ha seguido saliendo de él. Yo creo que es el momento de abrir las preguntas que quieran hacer a la mesa y tienen un micrófono a su disposición. Sí, los que estaban más cerca de él, ¿no? Conocerán cómo lo hacía, ¿no? Cómo trabajaba, Me interesa saber cuáles eran sus manías, ¿no? No sé, se levantaba temprano, imagino, a escribir. Subía a la azotea a pintar. Sí, no sé, escribía mientras paseaba. Eso me interesa mucho de este personaje tan plural, ¿no? Y en fin, con tanto que enseñar todavía, ¿no?
A ver, su cabeza siempre estaba en ebullición, siempre estaba creando. Era una persona que estudió tanto en pintura como en poesía, a Giotto, a todos los que le interesó a fondo. Estudiaba muchísimo, meditaba, pensaba, se entusiasmaba y se metía a fondo, pero luego lo que han dicho, luego lo traspasaba. Era una persona completamente libre. Después de estudiar, lo meditaba y lo llevaba a su mundo, al desvío. Su mundo no estaba regido como el mío o el de otras personas. No tenía un horario fijo, él más bien trabajaba por la noche. Él llevaba su ritmo, a su modo, y podía estar desayunando. O sea, era muy ordenado en muchos aspectos, como me toca comer, pero no por la hora que fuera en ese momento, sino porque la siguiente comida es el almuerzo. Podían ser las 10 de la noche y estaba almorzando, o podían ser, yo me acuerdo de pequeña siempre, levantarme al colegio y él estar cenando, y se iba a la cama, y yo me iba al colegio. Él llevaba una vida a su aire, cambiado. Como dice mi madre en el documental de Miguel, era una persona que necesitaba mucho tiempo para él, para pensar, para meditar, para crear, y gracias a que mi madre pues era también se entendieron muy bien y pudo hacer todo eso. Entonces era un ritmo suyo particular, y podía ser 100% dedicado a la pintura durante mucho tiempo, muchos meses, y de repente cambiar y dedicarse 100% a la literatura durante muchos meses. Y luego a veces los compaginaba los dos, pero era incansable. Tú y Ana han comentado que era muy frustrante llegar a un enamoramiento de un cuadro que veían a la mañana antes de salir al colegio y no encontrarlo al día siguiente. No era que lo hubiera roto, es que ya era otro cuadro. Y en cuanto al método, bueno, eso lo ha contado muchas veces también Josefina, trabajaba en varios lienzos a la vez. O sea que no terminaba una obra y empezaba la siguiente. Sí me gustaría comentar una cosa. Vamos a ver, convivir con Manuel era dificilísimo. Eso que quede claro. Era una persona extraordinaria, de una bondad increíble, pero muy difícil de convivir. Ejemplo, porque además él no se dedicó exclusivamente a crear. Él tenía, vamos a ver, en los años 60 trabajó como un negro para Taurus, con el cura Aguirre, y luego estuvo con la editorial. Y luego, y ahora viene la anécdota, porque esta, me parece que alguno lo ha vivido, claro, llega a la consejería, y quienes conocemos bien la administración sabemos lo que es trabajar con la administración. Y de pronto, yo no sé, se las apaña de una manera en donde, con una lógica implacable, termina imponiendo que con los artistas y con los creadores hay que reunirse por la tarde y por la noche. Y pero si es que no hay funcionarios por la tarde y por la noche. Sí, ya, pero es que vamos a ver, yo entiendo cuál es su ritmo de vida, y como me interesa trabajar con ellos y estar con ellos, pues estoy con sus horarios, que por cierto son los míos. Fue tremendo. Y bueno, pues gracias a que encontraron allí, pues a Luis Sosa, José María, una serie de 4 o 5 funcionarios, vamos a llamar flexibles, con otros absolutamente que no entendían nada, fue muy complicado. Entonces, era una persona extraordinariamente metódica a la hora de pergeñar cosas, y extraordinariamente caótica a la hora de ordenar la vida cotidiana y la de los demás. Era imposible. Esto es así. Yo recuerdo que Violeta Millares siempre nos habla que tenía un carácter, fue una persona tan agradable, tan estupenda, que yo creo que de todo el grupo que estuvo cercano de Millares, ella lo que le más adoraba y quería fue a él. A nosotros nos comentó muchas veces, ¿sabes? Hombre, pero vamos a ver, yo antes he notado, es que claro, hay que conocer al personaje. No estoy hablando de Manuel. Vamos a ver, yo no conozco a nadie que frente a un Ansel Kiefer, que es un genio,
personaje, con un carácter del diablo, que no recibía a nadie. Y Manuel, que no habla inglés, que no habla alemán, con Josefina traduciendo, lo convenció. Otro ejemplo, además fue ese viaje, volviendo de Basel. Pasamos por, no me acuerdo qué ciudad era, francesa, había una extraordinaria exposición sobre Cunelis, una cosa extraordinaria, era fiesta, estaba... En Nîmes, a lo mejor. En Nîmes. Y dice, bueno, es extraordinaria. Y dice, bueno, ¿y cómo es posible? Y iba yo conduciendo, ¿cómo es posible? Dice, esto yo lo resuelvo. Y se fue a buscar al alcalde. Porque estaba cerrada la exposición. Sí, claro, estaba cerrada. Y lo convenció. Y no habla francés, fue a través de Josefina, chapurreando. Dice, bueno, pues la verdad es que, vamos, un vendedor de mantas encantador. Y os la abrieron la exposición. Sí, sí, para nosotros solos. Fue increíble. Vamos, esto es así, esto es así. Entre sus trabajos iniciales fue vendedor de Electrolux, de aspiradoras. Y creo que fue batió el récord de venta. No, es que... Sí, y se convertía a todas las Bueno, personas que le abrían la puerta y se llevaban. Canogar, bueno, a todo el grupo El Paso le vendió las aspiradoras. Canogar le quiso colocar una nevera y le dijo, no, ya tengo una. Digo, contra, pero no, para tu familia. Todo el grupo El Paso tiene... Yo quería hacer una intervención sobre la obra de Manolo, la obra poética y pictórica de Manolo. Quiero recordar que hice la primera antológica sobre él en el año 94, que se llamaba Nómada de Luz, Sí. que me costó un gran disgusto con mis amigos de la generación de los 70, los pintores, que no entendieron de ninguna manera que yo estuviera defendiendo la faceta pictórica de Manolo, ¿no? El tema del intrusismo, ¿no? O sea, no quiero dar nombres de ninguno de ellos, pero varios de ellos me dijeron, pero ¿cómo es posible que tú te atrevas a hacer una antológica sobre Manolo? Pero bueno, eso... yo quería también comentar... Es que es muy difícil en España que entienda a la gente que puede ser sí, a la vez Cirlot, poeta y crítico de arte. Sí. También. Los críticos de arte decían, poeta a lo mejor, pero no lo sabemos, y los poetas no, este es crítico de arte. Ese tipo de cosas. no, él vivía la pintura como vivía la poesía. Realmente no había ningún conflicto para saltar de una a otra, ¿no? Era para él absolutamente natural. Yo quiero hablar también de un libro que no se ha comentado aquí, que a mí me gusta mucho de él, que es Égloga del agua. Sí. Égloga del agua es un libro importante porque esclarece un poco el problema del retorno de Manolo a ¿Ese es el libro Canarias. donde aparece la figura de Gauguin? Sí, efectivamente. Sí, como esto, ¿no? Digamos. Claro, porque él Gauguin es la tenía isla. que explicar por cómo había interiorizado el retorno al hogar, al espacio, que era también el retorno a la naturaleza. Digamos, es una especie de inversión. Gauguin encuentra su patria en los mares del sur. Y él intentó también contar toda esa historia, ¿no? Y reconstruir el panorama poético y pictórico canario de una manera muy personal, ¿no? Llegando a interpretaciones fantásticas como aquella de Anarda, con el vizconde de Buenpaso, que se hallaba preso en la cárcel de Paso Alto y tal. Después tenía una revista donde contaba toda esta historia. Él dialogaba con la historia, con los grandes personajes de la historia, tanto pictóricos como poéticos, interiorizándolos, creando una especie de relación muy viva, ¿no? O sea, casi personal, ¿no? Eran personajes de la historia, pero él los ponía en pie, los hacía vivir, hablar. Había algo muy intenso en la relación, por ejemplo, con el vizconde de Buenpaso, ¿no? O sea, que esa fue un ejemplo, pero bueno, no sé, a mí me parece que ese es un libro clave, Égloga del agua, ¿no? No, es curioso lo que dice del intrusismo, vamos, me acuerdo muy bien de lo que tú mismo decías que te había costado, pues que te reprocharan atender a un poeta que pintaba como si fuera un pintor, porque decían que no, que eso era una especie de cosa secundaria, ¿no? Pero eso, vamos, ha pasado con poetas. Cuando obviamente Cirlot en el mundo del arte no lo apreciaban como más que como crítico, y la poesía pues la aceptaban porque se la regalaban, ¿no? Pero no lo consideraban, y a la vez también los propios poetas también a lo mejor le veían como una figura que había dedicado demasiado
a la crítica de arte, como si la crítica de arte no fuera la mitad hecha por poetas, ¿no? O sea que yo creo que en España hay, vamos, Westerdahl lo señalaba también, eso lo citaba antes, la frase de Westerdahl, en la cual decía que en España la gente no está acostumbrada a que un creador pueda serlo en dos disciplinas distintas, ¿no? Como son la poesía y la pintura. Sí, yo quería aprovechar, Fernando, para agradecerte públicamente, y además es que es así, precisamente aquel texto de aquel catálogo que se hizo en La Regenta. Es un texto muy importante, es la primera vez que hay una aproximación a tratar de entender qué diablos es esto de la obra, de qué locuras hace este Manuel Padorno. Bueno, pues es la primera vez que yo de luego lo aconsejo encarecidamente, porque a mí me sirvió para empujar la puerta y sigue estando vigente. La Regenta, que además es una creación de Manuel institucionalmente, ¿no? O sea, es una creación. Sí, bueno, ahí abres otra puerta. Pero es un espacio que él estaba muy orgulloso de haber, La Regenta, de haber rehabilitado, ¿no? Sí, la Regenta, si es que me tocó a mí. Es el motivo por el... En el momento en que él descubrió la fábrica de Sí, eso es. Eso lo llevaban los amigos ahí a ver, tenía una idea en la cabeza de lo que se podía hacer y tal. Esto nace de una idea que tú te acordarás muy importante, que no se ha vuelto a retomar, y es la necesidad de generar una infraestructura en torno a una industria de la cultura en Canarias, ¿no? Sí. Industria cultural Canarias, que no ha existido nunca, y para empezar lo primero que había que habilitar eran la infraestructura correspondiente, así como los cabildos se iban armando poquito a poco, el CAN en Gran Canaria, muchísimos años después aquí con el TEA, otra cuestión es cómo se gestionen, etcétera, etcétera, pero en su cabeza y en la práctica concibió toda una estrategia de dotar de infraestructura en todas las islas, en todas. Y el primero, con una gestión complicadísima, fue la compra, una oportunidad que surgió muy rara a la familia de los que fabricaban mecánicos y tantos tabacos, pues en una dificilísima gestión, porque entre otras cosas no había perras, año complicado, se empiezan las conversaciones con la familia, y la primera vez que entramos en aquella fábrica era un prototipo inglés que existía en muchos sitios, pero un espacio muy interesante con un olor a tabaco agrio tremendo, aquello era tremendo, y es interesante porque se hizo una primera rehabilitación, lo hice yo, una primera rehabilitación de aquel espacio, donde además, que luego no se respetó, había una cuestión que era intentar conservar aquel espacio incluso con los suelos de hormigón. Sí. Porque decía, es que aquí no solamente se trata de exponer, sino que sea un espacio activo, que se pueda manchar, coño, decía, sí. Se pueda manchar. Luego se ha puesto con mármol de Carrara, pero bueno, el caso no. Ya no lo has puesto tú. No. Pero el caso es que aquello, yo lo recuerdo con mucha emoción porque fue a la carrera y se inauguró con el primer premio Canarias, que fue Martín. En ese momento, además, no se hablaban y fue una especie de auto-homenaje mutuo mudo. Una cosa... No, bueno, es que todo tiene sus lecturas, y más en el mundo... Que va, eso, y además eso ahora no... Sí. Bueno, pues Martín no me puso ninguna pega a que fuera el final de la exposición del poeta como artista. No, claro que no. Pero porque se tenían, yo no simplemente no apunto, se tenían un respeto extraordinario, una admiración extraordinaria, pero bueno, pues la vida, que luego al final... Y fue Manuel, además, quien llamó, al final hubo una reconciliación. Pero bueno, aquello se inauguró con la primera, que también es casualidad, la primera exposición antológica importante, Fuste, fue una exposición importante, la inauguración de ese espacio con la Regenta. Y luego él quería desarrollar un programa internacional para... Sí. No tanto para conocer el arte canario, sino para estructurarlo, quería estructurarlo. De hecho, tú estuviste en Jerusalén, exactamente. Y en Caracas también, ¿no? Pero ya no estaba él. Pero esa exposición de Jerusalén y Tel Aviv fue muy importante, era en la época de Jerónimo Saavedra, y estaba relacionado también con un programa político, porque había un grupo de empresarios que iban a entrevistarse con ingenieros y con empresarios israelitas para el tema del agua, de las potabilizadoras y todo eso. Con lo cual,
al final, Sí. pintor, editor, cineasta Sí, y sobre todo un agitador cultural en el Sí, sentido, que lo era, en el sentido Sí, es del una figura agitprop. única, ¿no? En el tema de la gestión cultural, que ahora hay una especie de sobredimensión del concepto de gestor cultural y tal, él era un hombre de la cultura y al mismo tiempo un gestor de la cultura. Tenía las dos facetas, porque a ver, se produce una disociación, ¿no? Los que se dedican a la gestión cultural no siempre son artistas o creadores que producen cultura. Él producía cultura y al mismo tiempo sabía gestionar la cultura. Y Fernando, hay una historia que solo puedes contar tú, porque la última persona en realizar una retrospectiva con el artista Manuel Padorno vivo eres tú. Y tú sí que nos puedes contar en un momento donde tampoco resultaría muy fácil ver la obra, desde luego, no de la forma armónica que Patricia la tiene organizada en la nave de Madrid, ¿no? Que es una delicia casi ver la obra y cómo lo tienen clasificado, ¿no? Todo sería, me imagino, muy complejo en su desarrollo y también en la negociación con Manuel, que tendría también ideas. Sí, bueno, yo no recuerdo muchos detalles porque tengo mala memoria, pero en general, para mí me fue muy fácil hablar con él. No tuve nunca problemas, ¿no? A la hora de plantear las ideas y tal. Y bueno, y más adelante aproveché la idea esta de la Isla Taller. Hice una exposición en homenaje póstumo a Manolo, una exposición que se celebró en La Recoba con ese concepto de Isla Taller. Él era el centro de una serie una antológica, de una colectiva de pintores jóvenes a partir del concepto de Isla Taller, ¿no? Que me parece una de las grandes ideas estéticas de A la sombra del mar, ¿no? Que La sombra del mar es un libro seminal, que es un libro seminal. Sí, un libro sí. Impresionante, ¿no? La cantidad de... De todas maneras, las cuestiones personales a mí no me gusta mucho mencionarlas, pero debo decir que he retrasado al máximo ver esta exposición, porque sabía que me iba a doler, a emocionar en el sentido de emoción. Y pude aguantar más o menos bien la visita a las salas y tal, pero cuando entré en los cubículos donde hay vídeos y tal, me resultó bastante fuerte, ¿no? O sea, recordarlo y en aquel momento tuve que marcharme. Pero bueno, una referencia sentimental. Sobre la exposición del CAM, nunca no asistí a la conferencia que le invité a pronunciar en el curso, porque ya no estaba en Las Palmas, y me emocionó también descubrirla en vuestra web, me parece que está colgada, que es una conferencia preciosa donde reflexiona muy agudamente sobre la doble militancia, o sea que contribuyó y me ha emocionado también en ese sentido descubrirlo tantos años después, porque es una exposición que ya tiene sus añitos. Él dijo ahí que la poesía y la pintura comparten siempre una misma atmósfera, ¿no? Sí. Y por eso a mí me gusta. Muy buena esa, me gusta mucho ver la foto en el que aparece delante de uno de esos toros y hace una pausa. Es una foto maravillosa, está en el catálogo, les invito a verla, porque está con las manos manchadas de pintura, con toda la ropa manchada de pintura, y tiene detrás el cuadro del toro, no sé si es el toro cerulio, es uno de la serie del toro. Está delante de un toro de verdad, ¿no? No. Es lo único que le faltaba ser torero. Y está en el momento de pararse a escribir un poema, que le viene la palabra y no puede aguantar el momento de soltar la poesía también mientras está pintando, ¿no? Yo quería hacer solo un apunte más con el tema de intrusión. Que claro, para una niña que ve cómo desaparece el salón de su casa porque se convierte en el estudio, que yo cuando tenía 10, 12 años, desapareció en Avenida de los Toreros el salón, lo llenó de... Bueno, siempre nos requería para ayudarle a hacer los bastidores con los lienzos. Y entonces para mí todo este tema de el intrusismo o las etiquetas artificiales de si era solo poeta y no pintor, claro, para una niña que ha crecido rodeado de de lienzos y de pintura y de brochas y de todo alrededor,
todo pues me parecía tan artificial que nunca lo he entendido, la verdad, que sea etiquetado poeta y ya. Para mí era completamente artificial, no podía entender a qué se refería la gente como diciendo que no es pintor, digo, pero... Porque toda esta obra la pintó en toda esta obra de nómada urbano, los Camp Manhattan, todos los nómadas urbanos los pintó en un piso en Avenida de los Toreros. La apertura mental que para él representa pintar también, al poeta le nutre también, yo creo eso. O sea, quiere decir que yo creo que respecto de otros, dentro de su generación, a la cual por fin está claramente inscrito en ella, ¿no? Pero a la vez tiene aspectos muy distintos, ¿no? Que precisamente a lo mejor esos aspectos han dificultado el que se le integrara plenamente en la generación, pero hoy en día precisamente su apertura mental es un valor que comparte con algunos otros miembros de la generación. Por ejemplo, pienso en la enorme apertura a la pintura y a las artes en general que tenía Ángel Crespo, o la que tenía evidentemente Cirlot, que lo mencionaba antes también, la tenía también Valente, pero ninguno de ellos fue también pintor, ¿no? Es realmente el único caso. O sea, en la generación de los 50 española, pues Carlos Edmundo de Ori quizás hizo alguna tentativa pictórica, me parece. Y, bueno, alguien como Nieva, que no es un poeta, pero es un dramaturgo, pues tiene una obra plástica además cercana a Cobra, y poco más. Bueno, Juan Benet hizo collage a Lorenz, pero por ejemplo allí están más en el campo del divertimento que otra cosa, no es central, digamos, en el que para él fuera central lo connota distinto dentro de esa generación, y yo creo que le da una... Vamos, y es algo que benefició a su propia poesía, porque la oxigenó mucho respecto de otros casos en los cuales no había esos contagios de otras artes. A mí me gustaría que se tratara también de la contribución de Manuel Padorno en el campo de la crítica, concretamente sus escritos sobre su amigo Martín Chirino. A mí me parece que fue decisivo el momento en el que él entra a fondo. Bueno, además hace también el diseño de los catálogos, además, en ese momento. Mahek, el deslumbrador, catálogo maravilloso, que tiene unas connotaciones además míticas y antropológicas muy potentes, sabía manejar esas claves muy bien, y es una faceta como crítico de arte. O sea, es casi inagotable. Parecía que habíamos tratado ya todos los aspectos, pero me parece que en el campo de la crítica de la generación de sus contemporáneos, de la gente del Paso. Pero él acompañó a Manolo Millares y a Martín Chirino. Los acompañó críticamente como crítico, ¿no? De alguna manera se sacrificó porque tenía capacidad crítica y podía desarrollar un pensamiento crítico. Es una figura intelectual de una magnitud tan extraordinaria, ¿no? Yo creo que no se reconoce. Y ahora quiero decir la última cosa. Espero que esta exposición vaya a las partes. Me parece lamentable que él, habiendo sido el poeta de la ciudad de Los Tablas, como hubo otros que también lo fueron, como Morales, etc. Quesada también. Él se sentía parte de esa tradición, como poeta urbano. Totalmente. Poeta urbano, ¿no? Entonces, si esto no se consigue, me parece que es un fracaso de la gestión política de Canarias gravísimo. Bueno, pero se intentará, ¿no? Se intenta, siempre se intenta. Se intentará, ¿no? Supongo. Como saben, siempre estamos abiertos. Nosotros... Sobre lo que has dicho de Martín, no solo era como crítico, sino casi como conceptor de muchos de los núcleos de la obra de Martín. El concepto de Afrocán es de Manolo Padorno. O sea que no, eso de que Camp Manhattan, Afrocán, eso es una idea que Manolo desarrolla hablando con Martín, que Martín se apropia como se apropia del árbol de luz. Y la transición del viento a la espiral. El viento es el concepto que define y que describe las espirales de Martín Chirino en la época del Paso, pero él consigue resemantizar
una resemanización del concepto de lo inspirado. Claro, un padre identitario, bueno, claro, como queramos. Lo cierto es que enriquece la obra de Martín Quirós. Y Martín Quirós estaba de acuerdo en esa resemantización. Y luego Martín Quirós siguió en esa línea porque Mi patria es una roca, tal, son relaciones entre pintura y poesía que bueno, pues revelan que estaba totalmente identificado con la línea crítica que estaba desarrollando su amigo Manuel Pavón, ¿no? Sí. Que después se pelearan, bueno, eso es una anécdota. Al final volvieron a ser amigos. O sea, sí. Hay una cosa más muy rápida. Era tan vital para mi padre pintar y escribir las dos cosas que incluso cuando escribió durante los años 60, que escribió A la sombra del mar, hay unas acuarelas de esa época también. Sí, o sea que siempre un poco las visiones de la isla. Pero no llega a desarrollar eso. No, pero lo pinta, lo Sí, vamos, conozco algunas y son hermosas. Pero, sí. Pero allí el libro es más potente que las acuarelas. Sí, pero incluso pintó. Incluso alguna vez espero que alguien se atreva a hablar de aquellos años y la relación de Manuel con César Manrique, que fue intensa. Él había vuelto desde sus... Pues sí, y alguna vez alguien nos informará de eso. Bueno. Pues muchas gracias, Juan Manuel, gracias, Joaquín, y a todos ustedes por acompañarnos.